No venga, nos compromete. Así me dijo mi nuera, sin siquiera levantar la vista de su teléfono, como si yo fuera un estorbo, como si mi presencia pudiera arruinarles la vida perfecta que pretendían mostrar en esa reunión familiar. Me quedé parado en la puerta, con una bolsa de pan dulce en la mano. Lo había comprado porque pensé que les gustaría, y sentí cómo algo dentro de mí se rompía despacito, sin hacer ruido. No discutí, no pregunté nada. Solo asentí y caminé hacia mi casa, escuchando mis propios pasos en el pasillo del edificio, pasos que de pronto me sonaron más pesados que nunca. Esa misma noche, mientras guardaba la bolsa de pan en la mesa, me detuve un momento frente al pequeño mueble donde guardo mis documentos. Abrí el cajón, saqué la carpeta beige que lleva mi nombre escrito con letra antigua, temblorosa. La toqué con la yema de los dedos, como quien acaricia algo que nadie más sabe que existe. La carpeta que, sin que mi hijo lo supiera, había mantenido a esa familia a flote durante años. Pero antes de llegar ahí, déjame contarte quién soy, porque muchos viejos como yo cargamos historias que nadie quiere escuchar. Quedamos invisibles en nuestras propias casas, convertidos en sombras que se mueven despacio para no molestar. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Me llamo Don Julián. Tengo 72 años. Nací en Irapuato, Guanajuato, hijo de un zapatero y una mujer que vendía flores afuera del mercado. Trabajé 44 años como operador en una fábrica metalúrgica en Querétaro. Durante las madrugadas, mientras todos dormían, yo vigilaba máquinas, apagaba alarmas, reparaba motores con las manos desnudas, porque los guantes se rompían fácil. Nunca fui rico, pero fui constante, y constante alcanza donde otros no llegan. Mi esposa María murió hace 12 años. Desde entonces, mi casa quedó grande, silenciosa, demasiado silenciosa. Mi hijo, Andrés, era mi única familia cercana, y verlo formar un hogar me devolvió una esperanza que pensé perdida, la de seguir siendo útil, la de sentirme parte de algo. Por eso, cuando Andrés me pidió ayuda, por un par de meses, en lo que se estabilizaban, yo dije que sí sin pensarlo. Primero pagué la renta, luego el depósito, luego las renovaciones que la suegra tanto presumía, después las colegiaturas de los niños cuando se atrasaron, y cuando llegó el segundo embarazo, ayudé también con los gastos médicos, todo sin decir una palabra. No porque buscara reconocimiento, sino porque un padre hace lo que puede, y a veces un poco más, para que sus hijos no pasen lo que él pasó. Pero con el tiempo, la nuera empezó a tratarme como si yo fuera un mueble viejo. No era odio, era peor. Era indiferencia. Esa clase de indiferencia que duele más que un insulto. Cada vez que hablaba, ella suspiraba. Cada vez que opinaba, ella me corregía. Cada vez que visitaba su casa, parecía que tenía prisa por verme salir. Aún así, cada mes pagaba puntual, sin falta. Hasta que un día, sin anticiparlo, llegó esa frase que lo cambió todo. No venga. Nos compromete. No sabía exactamente por qué me dolió tanto. Quizá porque era la primera vez que me decían directamente que mi presencia era un problema. O quizá porque, por primera vez, sentí que mi hijo no me defendería. Una semana después de ese día, justo cuando ya estaba acostumbrándome a comer solo un plato de sopa instantánea, mientras veía las noticias, el teléfono sonó. Era Andrés. Su voz temblaba. «Papá», dijo sin respirar, «nos llegó un aviso de desalojo. ¿Por qué no pagó? ¿Qué hizo?» Me quedé en silencio. No por culpa, sino por una calma que no sentía desde hacía años. Respiré hondo, cerré la carpeta beige con suavidad y respondí: «Hijo, ¿no me dijeron que no fuera?» Del otro lado, escuché cómo alguien dejaba caer algo, quizá un vaso, quizá un plato. El silencio se volvió más pesado que cualquier deuda, porque Andrés acababa de descubrir, por primera vez en su vida, que yo también sabía quedarme callado. Pero mi silencio tenía consecuencias, y esa era apenas la primera. Cuando colgué el teléfono, me quedé un momento mirando mi mano. No temblaba. Tenía una firmeza que hacía mucho tiempo no sentía. Era curioso. Mientras más desesperado sonaba mi hijo, más claro se volvía mi propio pensamiento. No era venganza,
Era simplemente la primera vez en años que yo permitía que las cosas siguieran su curso sin poner mi cuerpo, mi dinero o mi tranquilidad como escudo. Me acerqué a la ventana. Afuera, el sol empezaba a esconderse detrás de los edificios viejos de la colonia. Una señora barría la banqueta, un niño corría detrás de una pelota rota, un perro callejero olfateaba bolsas de basura. La vida seguía, simple, honesta, sin máscaras. Y yo estaba cansado de usar máscaras. Recordé la última reunión familiar a la que había ido. La suegra de mi hijo me vio entrar y puso cara de incomodidad, como si hubiera llegado alguien sin invitación. «Ay, don Julián», dijo con esa sonrisa falsa que duele más que una grosería. «Qué bueno que vino, aunque no hacía falta». Su nuera, mi nuera, ni siquiera volteó a verme. Estaba más ocupada enseñando su nuevo reloj de marca, comprado con una tarjeta que, sin que nadie supiera, yo había terminado de pagar meses antes. Y Andrés, mi Andrés, solo dijo: «Ponte cómodo, pa». Pero su mirada decía otra cosa: «No hagas ruido, no opines, no estorbes». Aún así yo iba, aún así ayudaba, aún así pagaba, porque creía que esa era la forma de mantener a mi familia unida. Pero la frase «no venga», «nos compromete», me había mostrado algo que no quise ver durante años. No era parte de esa familia. Era el sostén, un sostén invisible, silencioso, incómodo. Y cuando un sostén deja de ser útil, lo cambian. Me senté en la mesa y abrí la carpeta beige. Adentro estaban todos los recibos de los últimos 4 años. Cada renta, cada depósito, cada pago de servicio. Mis manos, arrugadas y fuertes, habían sostenido más de lo que mi hijo jamás imaginó. Ahí mismo estaba también el contrato de arrendamiento original. Ese que decía claramente que el responsable principal era yo. Y otro documento, uno que Andrés firmó sin leer, confiado, apresurado como siempre, donde renunciaba a cualquier reclamo si yo dejaba de asumir los pagos. «Solo un trámite, pa. Firme aquí rápido que ya vamos tarde», recuerdo que me dijo. Y yo firmé. Y él firmó. Y nadie más se enteró. Esa firma tan pequeña, tan insignificante en su momento, sería el nudo que ahora apretaba la garganta de mi hijo. Volví a recibir una llamada de Andrés. No contesté. Después llegaron mensajes, notas de voz, incluso llamadas de mi nuera. «Señor, esto es muy serio», decía ella con un tono que de repente ya no tenía desprecio, sino miedo. «Nos van a sacar de la casa. Don Julián, por favor conteste, explíquenos», insistía Andrés. «¿Qué pasó?». Pero yo guardé silencio. El mismo silencio que ellos me regalaron aquel día en que los llamé para preguntar si necesitaban que llevara algo a la reunión, y me respondieron que no fuera. El silencio tiene memoria. Esa noche dormí profundamente, más de lo que había dormido en meses, no porque disfrutara lo que estaba ocurriendo, sino porque por primera vez entendía que la vida, tarde o temprano, muestra las consecuencias de nuestras decisiones. Yo decidí dejar de pagar. Ellos decidieron dejar de incluirme. A la mañana siguiente, me despertó un golpeteo insistente en la puerta. Abrí y vi a Andrés, despeinado, con los ojos rojos, respirando agitado. «Papá, por favor», dijo con la voz quebrada. «Solo dime qué hiciste». Lo miré, no con enojo, con tristeza, con esa clase de tristeza que solo un padre puede sentir cuando su hijo se pierde dentro de sí mismo. «Hijo», respondí, «yo no hice nada». «¿Cómo que no? Nos llegó un aviso de desalojo. Nos van a sacar en menos de 2 semanas. ¿Y por qué tendría que haber pagado?», pregunté con calma. «¿No me dijeron que no fuera?». Andrés se quedó quieto. Mi frase cayó como un ladrillo en su conciencia. «Papá, yo no pensé que...». «Lo sé», lo interrumpí. «Y ese es el problema. Nunca piensas, nunca ves, nunca escuchas». Detrás de él, en las escaleras, apareció mi nuera. No dijo nada, pero su mirada estaba llena de una mezcla extraña. Miedo, orgullo herido, y por primera vez, duda. Ella sabía que algo grave se había roto, algo que ya no se podía pegar con disculpas. «Necesitamos hablar», dijo Andrés casi suplicando. «Sí, hijo», respondí, mientras cerraba lentamente la puerta. «Pero no aquí, y no así, porque todavía faltaba que él descubriera lo más importante.
que la casa que él creía su hogar jamás fue de él. Cerré la puerta con suavidad, no con enojo. Ese tipo de cierres no se hacen para herir, se hacen para marcar un límite que nunca debió cruzarse. Detrás de la puerta, escuché a mi hijo suspirar, como si el peso de su propio descuido le cayera encima por primera vez en años. Me quedé un momento apoyado en la pared, respirando hondo. No era fácil. Ningún padre quiere ver a su hijo en apuros. Ningún padre quiere convertirse en la lección que su hijo necesita aprender. Pero la vida no pregunta si estamos listos. Solo avanza, y nos arrastra con ella. Volví a la mesa y tomé la carpeta beige. La abrí lentamente. Cada documento contaba una historia que ellos nunca se molestaron en preguntar. Recibos de pago desde el primer mes que se mudaron. Estados de cuenta con montos exactos, fechas precisas, las veces que el banco rechazó cargos cuando Andrés olvidaba pagar su parte. Y al fondo, casi escondido, un contrato adicional. Un documento que firmamos cuando su situación laboral era inestable. Un documento que decía, claramente, que mientras yo fuera el responsable de los pagos, la administración solo reconocería mi nombre como titular principal del arrendamiento. Andrés lo firmó sin leer, como siempre. Pa, es de rutina, no pasa nada. Pasa, hijo. Siempre pasa algo cuando uno entrega su firma sin entender. Guardé la carpeta y salí a caminar por la colonia. El aire fresco de la mañana olía a pan recién horneado y gasolina vieja. Las calles tenían ese silencio típico de un barrio donde todos se conocen, donde las rutinas se repiten a la misma hora. Desde una ventana, la vecina doña Rebeca me saludó. «Buenos días, don Julián. ¿Todo bien?» «Todo tranquilo, doña Rebe», respondí con una sonrisa que no terminó de llegar a mis ojos. Caminé hacia la tienda de la esquina. Jorge, el dueño, me veía casi diario. «¿Lo de siempre, don Julián?», preguntó mientras acomodaba refrescos. «Sí, hijo, lo de siempre. Pero esta vez agregué algo más. Y un sello rojo, por favor». «¿Un sello? ¿Para qué?» «Para cerrar un capítulo». Jorge no entendió, pero tampoco preguntó. Esa es una de las cosas que siempre agradecí de ese barrio. Nadie se mete donde no lo llaman. Regresé a casa y encontré varias llamadas perdidas. Andrés, la nuera, la suegra, incluso un número desconocido, probablemente un familiar de ella. Nadie llamó por cariño, nadie llamó por preocupación genuina. Todos llamaban por lo mismo, la casa. Exactamente a mediodía, tocaron de nuevo. Esta vez, no era Andrés. Era la administradora del edificio donde vivían mi hijo y su esposa, la señora Montiel, una mujer estricta pero justa, de esas que conocen cada movimiento de un edificio porque lo cuidan como si fuera suyo. «Don Julián», dijo con un tono que mezclaba respeto y prudencia, «vine porque su hijo insiste en que usted cometió un error». «¿Un error?», pregunté. «Él dice que usted tenía que pagar la renta como siempre». «Yo nunca tuve que hacerlo», respondí tranquilo. «Lo hice porque quise». La señora Montiel asintió. «Eso mismo le expliqué. Pero no escuchan. Dicen que usted los dejó desamparados». Sonreí con un cansancio antiguo. Nunca estuvo en mis manos desampararlos. Ellos se desampararon solos cuando me dijeron que no fuera. La administradora abrió su maletín y sacó un sobre manila. «Aquí está el historial completo, firmado por usted. Si usted decide no continuar, legalmente el aviso de desalojo procede». «Lo sé», respondí. «¿Quiere seguir adelante?» Me quedé pensando un segundo que pareció un siglo, y luego dije la frase que marcó el inicio de la transformación. «Quiero que todo siga su curso». La señora Montiel bajó la mirada, respetuosa. «Entiendo». Cuando se fue, me quedé viendo el sobre en mis manos. No pesaba más de 100 gramos, pero llevaba 4 años sosteniendo una casa que no era mía. Esa noche, mientras preparaba un té, escuché golpes desesperados afuera. Abrí la ventana y vi a mi nuera en la banqueta, con el maquillaje corrido. «Don Julián, por favor, ayúdenos, no podemos perder la casa». No respondí, no por orgullo, sino porque por primera vez estaba viendo algo real en su rostro. Miedo, vulnerabilidad, la caída de toda la arrogancia que siempre cargó. Al fondo, Andrés hablaba por teléfono, alterado, intentando convencer a alguien de que todo era un malentendido. No lo era. Era exactamente el entendimiento que necesitaba. Cerré la ventana. Me senté. Tomé el té.
y dejé que la noche hiciera su trabajo. Porque al amanecer, mi hijo descubriría que lo que pensaba que era suyo, jamás lo fue. Al amanecer del día siguiente, me despertó el sonido del timbre insistente, casi desesperado. Me levanté despacio, con la calma de quien ya no tiene nada que ocultar ni nada que probar. Abrí la puerta y encontré a Andrés allí, con el cabello revuelto, la camisa arrugada y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido ni un minuto. Detrás de él, mi nuera estaba parada con los brazos cruzados, pero su postura rígida ya no era de superioridad, era de miedo, el tipo de miedo que siente quien, por primera vez, se topa con las consecuencias reales de su propio desprecio. «Papá», murmuró Andrés, «tenemos que hablar». Lo miré sin moverme. «Hablen ustedes», respondí. «Yo ya hice mi parte». Él tragó saliva. «Nos dijeron que usted canceló todo». «No cancelé nada», corregí. «Solo dejé de pagar lo que nunca me correspondía». La nuera apretó los dientes. «Pero usted siempre pagaba». «Por decisión mía», respondí con serenidad. «No por obligación». Andrés me miró como si recién estuviera viendo a un desconocido. «Papá, ¿por qué no nos avisó?» Me acerqué un paso y por primera vez en mucho tiempo le hablé como quien habla a un hombre que necesita aprender algo que la vida ya no puede seguir posponiendo. «Porque ustedes me dijeron que no fuera a la reunión, que no llevara nada, que no los comprometía». Mi voz siguió suave. «Y cuando a uno lo excluyen, también lo excluyen de las responsabilidades». Mi nuera intervino perdiendo la compostura. «Pero usted sabía que dependíamos de ese dinero». «Error», dije sin levantar la voz. «Ustedes nunca dependieron de ese dinero. Dependieron de mí». Guardé silencio un instante. Y eso se acabó. Ella abrió la boca para insultarme, pero Andrés le sostuvo el brazo. «Ya basta», dijo él, con un tono que jamás le había escuchado. «Mamá, Sofía, por favor». El hecho de que Andrés la llamara por su nombre, y no con la suavidad acostumbrada, me sorprendió. Un pequeño quiebre, una grieta en el muro de control que ella siempre ejerció. Pero antes de que pudieran decir algo más, escuchamos pasos en el pasillo. Era la señora Montiel, la administradora, cargando un folder grande, más grueso que la carpeta beige que yo guardaba en casa. «Buenos días, don Julián», dijo. «Buenos días, jóvenes». Mi nuera ni le respondió. Andrés intentó sonreír, torpemente. «¿Hay alguna solución?», preguntó él. La administradora los miró con esa mezcla de compasión y firmeza que solo tienen quienes están acostumbrados a tratar con adultos que se comportan como niños. «Hay solución», respondió, «pero no depende de mí», y se volteó hacia mí. Mi nuera soltó un resoplido. «¿Cómo que depende de él? Es nuestra casa». «No, señora», corrigió Montiel, sin perder la calma. «Legalmente la casa está arrendada a nombre de don Julián. Los contratos, las renovaciones, los pagos, todo está a su nombre». Andrés abrió los ojos como si le hubieran vaciado un balde de agua fría encima. «¿Qué? Pero yo...». La administradora le entregó una copia del contrato que él mismo firmó sin leer. «Usted renunció a cualquier derecho mientras su padre se hiciera cargo de los pagos, y él dejó de hacerlo. Eso activa el aviso de desalojo». Mi nuera, en cambio, reaccionó con furia. «Esto es una estupidez. Mi familia no puede quedar en la calle por culpa de él». La señora Montiel la observó con una paciencia admirable. «Su familia», repitió, «no estaría en esta situación si hubieran tratado mejor al hombre que les dio techo todos estos años. Ese golpe no se lo esperaban». Ella bajó la mirada. Andrés respiró hondo, como si algo dentro de él se desmoronara lentamente. «Papá», dijo con la voz rota, «necesitamos tu ayuda». Yo me quedé callado. El silencio se hizo tan grande que casi podía escucharse cómo se quebraba algo entre nosotros. «Papá», insistió Andrés, dando un paso hacia mí. «Dime qué hacer». Lo miré largo rato. Vi al niño que alguna vez cargué en mis hombros, al adolescente terco, al adulto acelerado, al hombre que se perdió tratando de seguirle el ritmo a una mujer que vivía de apariencias. Y entonces, por primera vez, le dije algo que debí decir hace años. «Lo primero es que entiendas que yo ya no voy a rescatarte de tus decisiones». Él bajó la cabeza. «Pero», intentó decir, «podemos llegar a un acuerdo, ¿no?» «Sí», respondí, «pero no aquí, ni así».
Mi nuera estaba a punto de protestar cuando sonó el teléfono de Andrés. Contestó con manos temblorosas. ¿Sí? ¿Qué? No, no puede ser. ¿Hoy? Colgó. Papá, dijo pálido. La administración viene en 1 hora. Entonces tienen 1 hora, respondí mientras cerraba la carpeta beige, para decidir cómo quieren resolver esto. Cerré la puerta sin prisa. Escuché sus pasos alejándose, apurados. Escuché a mi nuera llorar. Escuché a Andrés tratando de calmarla. Lo que ellos no sabían era que esa carpeta beige no contenía la parte más importante de la historia. Esa parte quedaba todavía por revelarse. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto al de otras veces. Ya no era un silencio de resignación. Era un silencio de decisión. Un silencio que no pesa, sino que ordena. Fui a la cocina. Puse agua a calentar y me serví un café negro, sin azúcar. Mientras lo preparaba, pensé en algo que pocas personas reconocen. No hay nada más peligroso que un hombre mayor que, por fin, deja de tener miedo. Porque un hombre mayor sin miedo piensa con claridad, y un pensamiento claro cambia destinos completos. Tomé la carpeta beige, la abrí de nuevo y saqué el documento que jamás había mostrado a nadie. Ni a Andrés, ni a mi esposa cuando estaba viva, ni a mis hermanos hace muchos años. Era un contrato viejo, amarillento en las orillas, con tinta azul que se había ido deslavando. Tenía fecha de hace 15 años. Era un pagaré que yo liquidé cuando la propietaria anterior estaba a punto de perder la casa. Sí, esa casa que mi hijo creía suya, nunca habría existido sin ese pagaré. Y era yo, únicamente yo, quien lo firmó, lo pagó y lo salvó. Nadie lo sabía. Nadie lo preguntó. Lo guardé en el folder, lo cerré y lo dejé sobre la mesa. Ese documento iba a ser el corazón de todo lo que venía. A las 7:30 golpearon la puerta otra vez. Esta vez no abrí. Sabía exactamente quiénes eran. Andrés, la nuera, y posiblemente algún pariente que habían traído para presionar, como siempre hacían cuando necesitaban parecer fuertes. Dejé que tocaran. Dejé que insistieran. El silencio también educa. Después de casi 10 minutos de golpes, escuché que se iban. Me asomé por la ventana. Los vi caminando hacia su edificio, acompañados por la suegra de Andrés, una señora que siempre caminaba como si trajera una corona invisible en la cabeza. Ella fue la primera en hablarle a Andrés con desprecio, según escuché. ¿Cómo es posible que ni tu padre ni tú puedan mantener un hogar? Mi nuera se ofendió. Andrés se quedó callado. Era la primera vez que lo veía sin respuesta. Cuando los vi entrar al edificio, supe que era momento de moverme. Fui a mi cuarto. Tomé mi chaqueta café, la misma chaqueta que llevaba cuando cargué a Andrés en mis hombros al terminar su primer día de primaria, y guardé la carpeta beige en el bolsillo interior. Salí hacia la administración del conjunto habitacional donde vivían ellos. Caminé despacio, porque así caminan los hombres que no tienen que huir de nada. La recepcionista me saludó. «Buenos días, don Julián. ¿Viene por el caso de su hijo?» «Vengo por el mío», respondí. La señora Montiel me recibió en su oficina. «Don Julián», dijo con respeto. «Su hijo ya vino. Está desesperado». «Lo sé. Dice que usted no puede dejarlos así». «No los estoy dejando. Solo estoy dejando de cargar lo que no es mío». La administradora se acomodó los lentes. «Entiendo, pero debo informarle que la familia está pidiendo una prórroga». Saqué la carpeta beige. «Antes de decidir sobre eso», dije, «quiero que revise este documento». La señora Montiel lo tomó, lo abrió, y su expresión cambió por completo. Esto es un pagaré. ¿Usted lo liquidó?» «Sí». Entonces la casa no habría existido sin ese pago. Y su hijo nunca lo supo. La administradora respiró hondo. «Esto cambia todo». «Lo sé». Guardó el documento de vuelta y me dijo, «¿Desea ejercer su derecho de titular absoluto?» «Deseo ejercer mi derecho a decidir quién merece quedarse». Cuando salí de la oficina, las nubes empezaban a cubrir el cielo. Caminé hacia el edificio de Andrés porque algo dentro de mí quería ver, con mis propios ojos, hasta dónde habían llegado. Me acerqué despacio. La puerta estaba entreabierta. Escuché discusiones desde afuera. «Es tu culpa», gritaba la suegra. «Si no hubieran tratado a ese viejo como basura, él seguiría pagando». «Mamá, ya»,
respondí a mi nuera llorando. Yo no sabía. No sabías porque nunca quisiste saber, dijo Andrés, con una voz que yo no le conocía. Siempre creíste que podíamos usarlo y ya. Silencio. Un silencio que no pedía permiso. Un silencio que pesaba. Entré sin hacer ruido. Los tres se voltearon al verme. Mi nuera se limpió las lágrimas como si eso borrara todo lo que había pasado. La suegra me miró como si acabara de descubrir que los tronos también se caen. Andrés dio un paso hacia mí. Papá, por favor, perdón por todo, pero necesitamos una solución. Saqué la carpeta beige. La puse sobre la mesa. La abrí. Los tres se inclinaron hacia adelante. Y cuando vieron el pagaré, los recibos, los contratos, los depósitos, sus expresiones se fueron desmoronando una por una, como ladrillos cayéndose de un muro viejo. «Esto», susurró Andrés. «¿Todo esto lo hiciste tú?» «Sí». «¿Y por qué nunca dijiste nada?» «Porque un padre hace lo que debe, no lo que presume». Mi nuera se llevó la mano a la boca. La suegra retrocedió un paso. Yo cerré la carpeta con calma. «La administración vendrá en 30 minutos», dije, «y yo estaré presente». Me hice a un lado y añadí, «pero no para salvarlos». Los tres contuvieron la respiración. Yo continué, «sino para decidir quién se queda y quién se va». Porque, por primera vez en su vida, Andrés iba a descubrir que los silencios de un padre también pueden mover el mundo. Cuando terminé de hablar, el cuarto quedó tan silencioso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared, ese que mi nuera había colgado como si fuera suyo. Nadie movía un solo músculo. Era como si a los tres se les hubiera roto algo por dentro, algo que no sabían cómo volver a armar. La suegra fue la primera en reaccionar. «Esto no puede ser legal», murmuró, casi sin voz. Yo la miré con calma. «Es perfectamente legal, y perfectamente mío». Ella tragó saliva, como si cada palabra pesara más que la anterior. Andrés dio un paso hacia mí, pero no era el paso de un hijo pidiendo ayuda. Era el paso de un hombre que por primera vez en su vida se veía pequeño frente a la verdad. «Papá, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que creyéramos que...?» «Porque ustedes estaban convencidos de que sabían quién era yo», respondí, «y yo estaba ocupado viendo quiénes eran ustedes». Se quedó helado. Afuera comenzó a soplar el viento. Las cortinas golpearon la ventana, moviéndose como si el clima también quisiera participar en la conversación. Mi nuera, que siempre fue altiva, bajó la mirada. «Don Julián, yo...» balbuceó. «Nunca imaginé que esta casa...» «Nunca imaginaste porque nunca te interesó imaginar nada que no fuera para tu beneficio», dije sin elevar la voz. Ella se mordió los labios, derrotada. Di un paso más hacia la mesa. Coloqué la carpeta beige en el centro, abierta, bien visible. «Toda decisión tiene raíces», les dije. «Ustedes sembraron desprecio, abuso emocional, y creen que pueden cosechar comodidad y apoyo eterno». Me acerqué un poco más. «Pero así no funciona la vida, y menos con alguien como yo». Andrés se pasó la mano por el cabello, desesperado. «Papá, por favor, no nos dejes sin casa. ¿Dónde voy a vivir con mi familia?» «La misma pregunta que nunca te hiciste cuando me hablaste como si yo fuera un estorbo», respondí. Mi hijo abrió la boca pero no encontró palabras. Sabía que era verdad. La suegra respiró hondo y decidió atacar. «Pero usted es padre. Su obligación es...» «Mi obligación», la interrumpí, «era criar a mi hijo con valores, no financiar los caprichos de quienes lo desviaron de ellos». Ella palideció. Me acerqué a la ventana. Desde ahí se veía el estacionamiento, el área donde por años estacioné mi viejo Tsuru blanco. Ese carro que siempre criticarían por humilde. Ese carro había visto más sacrificios que cualquiera de ellos. El cielo comenzaba a nublarse. «Perfecto. La administración llegará pronto», dije sin voltear a verlos. «Ellos me pedirán una decisión frente a ustedes, y se las daré ahí, no antes». «Papá, por favor», repitió Andrés, esta vez con la voz quebrada. Me volteé despacio. «Andrés, hijo, cuando eras pequeño, tú corrías a mis brazos cada vez que tenías miedo. Yo era tu refugio». Lo vi tragar saliva. «Pero creciste, te alejaste, te dejaste influenciar, y acabaste tratándome como si yo fuera un mueble viejo». Mis ojos se llenaron, no de dolor, sino de verdad. Un padre puede soportar mucho,
pero no puede sostener un hogar construido sobre humillación. Mi nuera se tapó la cara con las manos. La suegra dio pasos hacia atrás, como si quisiera desaparecer. Andrés lloraba. No lágrimas escandalosas, no lágrimas de manipulación, lágrimas silenciosas, reales, lágrimas de quien por fin entendía la magnitud de su error. «Papá», susurró, «perdóname». Ese fue el momento exacto en el que mis 70 años se sintieron livianos. No porque quisiera vengarme, sino porque, por primera vez, mi hijo estaba mirando al hombre que soy, y no al que él inventó. La puerta principal sonó. 3 toques firmes. La voz de la administración detrás. «Buenas tardes. Venimos a revisar el caso de ocupación irregular». Los 3 se tensaron. Yo respiré hondo. Junté mis manos detrás de la espalda. Caminé hacia la puerta con tranquilidad. Esa tranquilidad que solo tiene quien ya no teme perder lo suyo. Antes de abrir, volteé a verlos. Los 3 quietos. Los 3 esperando. Los 3 viéndome como si yo fuera juez, dueño y destino. Y les dije sin elevar la voz: «Lo que pase después de esta puerta dependerá de lo que aprendan hoy». Y abrí. La puerta se abrió con un rechinido suave, casi solemne. Del otro lado estaba la licenciada Méndez, la administradora general del fraccionamiento. Una mujer de unos 50 años, cabello recogido, mirada estricta y una carpeta azul bajo el brazo. Detrás de ella venían 2 empleados más, portando tabletas y sellos oficiales. «Buenas tardes, don Julián», saludó ella con un respeto que mis propios familiares nunca aprendieron a tenerme. «Venimos a revisar la situación de la propiedad, como acordamos». «Adelante, licenciada», respondí con una serenidad que solo da la verdad. Cuando entraron, el ambiente se tensó aún más. La suegra de mi nuera se arregló el cabello, como si eso pudiera borrar sus palabras de horas antes. Mi nuera bajó la mirada, incapaz de sostenerla, y Andrés parecía un niño frente al director de la escuela. La licenciada observó todo con precisión quirúrgica. «¿Usted es el titular del contrato de arrendamiento y mantenimiento de esta propiedad?», preguntó mirándome. «Sí, licenciada. Mi nombre está en cada documento desde el día que compré el terreno», respondí con firmeza. Se acercó a la mesa donde aún estaba mi carpeta beige. La abrió. Revisó. Tocó los documentos como si ya conociera la historia solo con ver la tinta. «Todo está en orden, don Julián», dijo finalmente. «Como mencionamos, usted es la única persona reconocida por la administración. Nadie más tiene derechos sobre esta casa». El silencio cayó pesado, casi doloroso. La licenciada levantó la vista hacia ellos. «¿Ustedes sabían esto?». La suegra tragó saliva. «Pensamos que como su hijo vivía aquí, el hecho de que alguien viva temporalmente en una propiedad no lo convierte en propietario ni en cotitular», la interrumpió Méndez con voz firme. «Ni tiene autoridad para cambiar cerraduras, expulsar al titular o impedirle el acceso a su propio hogar». Mi nuera abrió los ojos, horrorizada. «¿Entonces todo lo que hicimos fue ilegal?». «No solo ilegal», respondió la administradora. «Es motivo suficiente para sanciones, y si el titular lo solicita, incluso para un desalojo inmediato». Andrés palideció. «Pero, licenciada, soy su hijo. La sangre no sustituye un contrato», respondió ella sin titubear. Yo observaba todo desde un rincón de la sala, de pie, firme, en silencio, como un viejo árbol que finalmente deja caer las hojas muertas. La licenciada se giró hacia mí. «Don Julián, necesitamos saber su decisión. ¿Desea proceder con el desalojo de estas personas?». La suegra se llevó las manos al pecho. «Por favor, no tenemos a dónde ir». Mi nuera se arrodilló frente a mí, como si de pronto recordara que yo era un ser humano. «Perdón, don Julián. Perdón. No sabíamos, no pensamos». Y Andrés, mi hijo, mi propio hijo, dio un paso adelante. Tenía los ojos rojos, pero esta vez no era por rabia. Era por vergüenza. Por fin, por primera vez en años, estaba mirando de frente las consecuencias de tratarme como si yo fuera un estorbo. «Papá, no nos abandones», dijo con la voz rota. Yo fallé como hijo. Lo sé. Te hablé mal. Te traté peor. Me dejé influenciar. Y pensé que tú siempre ibas a estar ahí, aunque yo no lo mereciera». Cayó de rodillas también. Mi hijo, ese hombre grande,
Ese hombre que me gritó como si yo fuera un mueble viejo. Sentí un nudo en la garganta. No de lástima, no de culpa, sino de memoria, porque recordé sus primeros pasos, sus dibujos torcidos en hojas manchadas, la primera vez que me llamó papá. La licenciada observaba en silencio, esperando mi decisión. Los empleados también. El mundo parecía contener el aliento. Di un paso al frente. La madera crujió bajo mis zapatos. Miré a los tres, de rodillas, temblando, entendiendo por fin lo que vale un padre. No voy a abandonarlos, dije con voz baja pero firme. Pero tampoco voy a seguir, permitiendo que me traten como si no valiera nada. Mi nuera levantó la mirada. Entonces, ¿nos vamos a quedar? No, respondí. Los tres quedaron congelados. Me acerqué aún más. Se van a quedar si aprenden a respetar, si dejan de verme como un cajero automático, si vuelven a verme como lo que siempre fui, familia. Mi hijo sollozó. La nuera apretó los labios. La suegra se limpió las lágrimas. La licenciada intervino con suavidad. Entonces, ¿no desea proceder con el desalojo? Negué con la cabeza. No por ahora. Luego miré a los tres. Pero habrá reglas, y esta será la última oportunidad. La licenciada sonrió apenas. Entendido, don Julián. Actualizaré las notas del expediente. Cuando ella salió, junto con los empleados, el silencio quedó flotando como una nube espesa. Andrés se incorporó lentamente. Pa, ¿qué tenemos que hacer? Los observé. Los medí. Los sentí vulnerables. Humanos por primera vez. Lo que van a hacer, respondí, es comenzar mañana. ¿Mañana qué? Preguntó mi nuera, confundida. Sonreí. Una sonrisa tranquila, llena de significado. Mañana empieza el cambio que debieron hacer hace años. Y por primera vez desde que llegué a esa casa con cerraduras nuevas, me sentí en control. No desde el enojo, no desde la venganza, sino desde la dignidad que nunca debí haber dejado en manos de nadie. A la mañana siguiente, el sol apenas estaba asomándose sobre las palmeras cuando abrí la puerta de la casa de playa. El olor a mar entró como un viejo amigo, uno que recordaba perfectamente quién era yo, aunque mi propia familia lo hubiera olvidado. El viento movía las cortinas y el sonido de las olas marcaba un ritmo lento, casi ceremonioso. Era un nuevo día, y también el primer día de su cambio. Andrés estaba sentado en la sala, despeinado, con ojeras profundas. No había dormido. Mi nuera y su madre estaban en la cocina, en silencio, como si caminaran sobre vidrio. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería ser el primero en romper la tensión. Me acerqué a la mesa, dejé las llaves sobre la superficie de madera y dije, hoy empezamos de cero, pero no de la manera que ustedes creen. Los tres levantaron la cabeza al mismo tiempo. Primero, continué, quiero que entiendan algo fundamental. Esta casa no es solo paredes y muebles. Es resultado de décadas de trabajo, sacrificio y decisiones que tomé cuando ustedes ni siquiera imaginaban tener responsabilidades. La suegra bajó la mirada. Mi nuera apretó las manos. Andrés respiró hondo. Quiero que me digan, añadí con calma, ¿qué han hecho ustedes para merecer vivir aquí como si todo les perteneciera? Silencio. Silencio pesado. Silencio que revela más que 1000 palabras. Andrés tragó saliva. Papá, yo pensé que, como familia. ¿Familia? Lo interrumpí suavemente. La familia no te grita, no vengas, nos comprometes. Mi nuera cerró los ojos. La familia no te cambia las cerraduras, no te humilla frente a desconocidos, no te usa como si fueras un sirviente. Mi voz no era dura, era precisa. Andrés se quedó callado. Por primera vez desde que era adolescente, lo vi escuchando, no reaccionando. Dime, hijo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No respondió. No podía. ¿Y tú? Pregunté mirando a mi nuera. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste sin desprecio? Ella se llevó las manos al rostro. Tiene razón, don Julián. Yo pensé que... Pensaste mal. Me levanté despacio. Fui hacia la terraza, donde el mar brillaba como una moneda recién pulida. Ellos me siguieron. Anoche, después de todo, pensé en muchas cosas, dije sin voltear, pero sobre todo en una. Ustedes creen que pueden perder esta casa. Los tres contuvieron el aliento. Pero están equivocados. Se miraron entre ellos, confundidos.
Lo que realmente podrían perder soy yo. Sus rostros cambiaron por completo. El miedo ya no era por la casa, era por lo que significa un padre ausente. Papá, susurró Andrés, no te vayas, no nos alejes de ti. Volteé por primera vez esa mañana. ¿Ahora sí te importa si me voy? Siempre me ha importado, dijo él, con voz baja. Solo que no lo demostraba. No, respondí. Solo que no te convenía demostrarlo. Mi nuera dio un paso adelante. Don Julián, si pudiéramos retroceder, no se puede retroceder, pero sí se puede reparar. Andrés respiró profundamente. ¿Qué tenemos que hacer? Yo los observé largo rato. No buscaba venganza, buscaba claridad. Empecemos con esto, dije finalmente. Ustedes no van a vivir aquí sin aportar nada. Los tres se tensaron. A partir de hoy este lugar se mantiene con reglas, y la primera es simple. Cada quien paga lo que le corresponde. Andrés asintió. La nuera también, aunque con menos seguridad. Segunda regla. Nadie me habla con desprecio. Jamás. Los tres bajaron la mirada. Tercera regla. Esta casa no es un centro de reuniones para que vengan 20 parientes a tratarme como si fuera invisible. Mi nuera sintió el golpe de esa frase. Si alguien quiere venir, me lo preguntan, y yo decido, no ustedes. La suegra tragó saliva. ¿Y yo? Preguntó con voz temblorosa. ¿Puedo seguir viniendo? Eso depende de cómo me trate, y de si reconoce que lo que hizo fue humillante. La mujer bajó la cabeza. Tiene toda la razón, y sí, me avergüenzo de cómo actué. Asentí. Cuarta regla, y esta es la más importante. Me acerqué a Andrés. Lo miré directo a los ojos, como cuando era niño, como cuando su mundo dependía de mi palabra. Si vuelves a gritarme, si vuelves a tratarme como si fuera un estorbo, no habrá una segunda oportunidad. No lo haré, dijo él con sinceridad absoluta. Por nada del mundo lo haré de nuevo. El ambiente se volvió un poco más ligero, como si ese peso silencioso que llevaba años entre nosotros comenzara a romperse. Andrés dio un paso hacia adelante. Papá, gracias por darnos esta oportunidad. No la merecemos, pero la necesitamos. Me quedé mirando el mar y respondí, yo también la necesito. No quiero irme de este mundo sintiendo que mi propio hijo me olvidó en vida. En ese momento, algo cambió. No fue mágico, no fue inmediato, pero fue real. Mi nuera se acercó y me abrazó. Un abrazo torpe, asustado, pero sincero. La suegra hizo una leve reverencia, como disculpándose. Y Andrés me tomó del hombro, como hacía cuando era niño, cuando todavía sabía que yo era su refugio. Respiré profundo. El aire olía a mar, a futuro, a cosas que finalmente empezaban a ponerse en su lugar. Bueno, dije, rompiendo la tensión. Ya empezó el día. Vamos a poner esta casa en orden. Los tres sonrieron, aliviados. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como una familia. Y afuera, el sol terminaba de salir, iluminando la casa que era mía, sí, pero que ahora tenía una esperanza renovada de convertirse en hogar para todos.